El café es otro de esos íconos que Carolina ha identificado. Por supuesto, el aeropuerto Matecaña de Pereira, esta monumental obra de la gesta cívica de los pereiranos y de las pereiranas. Un nombre escrito en letras mayores, Luis Carlos González, por favor, el poeta de la Romana, sus versos transformados en bambucos, esos bellos bambucos que le dan la vuelta al mundo. La libertad, pero me quiero detener en un ícono que a mí, en lo personal, me cimbró, la prostitución. Usted la prostitución la identifica como un ícono. ¿Qué alguien podría decir? El Bolívar desnudo, algo como que nos dignifique. ¿Por qué habla de la prostitución como ícono? Bueno, un ícono, como les mencionaba al comienzo, es un elemento que nos ayuda a hilar historias de Pereira y además tiene que ser algo que una lo local con lo global, en esta investigación en particular. Entonces, como vemos allí, hay personajes, hay fechas, hay lugares, hay elementos, digamos, de valores o de ideas, como es el asunto de la libertad, que es más el asunto de la laicidad, donde entraría, de hecho, la imagen de ese ícono es el Bolívar desnudo. Pero no podía, yo creo que uno no puede entender la historia de Pereira sin hacer referencia a la prostitución, sin hacer referencia a la prostitución como una representación de las mujeres en general de Pereira y como un hecho también, una realidad que se vive en la ciudad. Claro, brevemente, esa figura que ha generado comentarios, chistes de que las pereiranas, incluso no solamente a nivel nacional, sino tristemente a nivel internacional, esto es algo que se ha venido construyendo y que de alguna manera lo identifica usted dentro de su trabajo de investigación como un ícono para entender quiénes somos. Cambiando la pregunta, ¿cómo la señora o la mujer que nos está viendo en este momento de pronto no sentirse ofendida porque eso ha sido identificado como un ícono? Es decir, ¿cómo le explicaríamos a ellas y a nosotros también los hombres para que no sea tergiversada la interpretación de que la prostitución, la fama de las pereiranas, que obviamente lo rechazo categóricamente porque no estoy de acuerdo, sea constituido como uno de los 10 íconos de la investigación? Yo creo que la explicación es muy sencilla. Yo creo que si alguien va a tomar un libro sobre historia de Pereira, va a buscar entender eso, ¿sí? Y yo no podía dejar ese tema por fuera. Mira que Aunque es el tema, espinoso. mira, por supuesto, pero hay temas que siempre son espinosos. Lo que pasa es que este es un tema que ha tenido relevancia en la historia de Pereira y ha tenido relevancia en la historia de Pereira tal vez desde finales del siglo XIX. La primera referencia que yo he encontrado acerca de prostitución en Pereira es de 1905. Sí, entonces ya para 1905 Pereira tenía, entre comillas, una fama por sus mujeres fáciles. Entonces me llama mucho la atención que es algo que no es de las últimas décadas, es algo que se origina muy temprano en la historia de la ciudad y es algo también que tiene mucho que ver con la visibilidad de la prostitución, porque por supuesto hay prostitución en todas las ciudades. Claro. Hay prostitución en Armenia, en Manizales, hay en prostitución Roma, en Nueva York. En todas partes hay prostitución, pero yo creo que tiene que ver el asunto de la visibilidad de los barrios donde estaban ubicadas las prostitutas. Eso tiene mucho que ver con la fama de prostitución que tomó la ciudad, ¿sí? Y yo no creo que sea algo para ofender a las mujeres pereiranas, ni mucho menos. Yo no lo hago con ese propósito. El ícono no es una oda a la prostitución, ni mucho menos. Por supuesto, la explotación sexual es algo que yo rechazo completamente. Sin embargo, creo que como fenómeno social es algo que debemos entender. Es algo que debemos entender en Pereira, es algo que todavía, digamos, yo quiero seguir haciendo investigación para lograr entenderlo, digamos, en sus dinámicas en los diferentes momentos. Porque también hay otra cosa y es cómo ve uno que en 2 lugares al menos donde se han hecho planes de renovación de Pereira, ha existido ese fenómeno de la prostitución. En Plaza de Ferias, lo que hoy conocemos como Los Bloques, allí había un barrio relacionado con la prostitución y también
en Ciudad Victoria, ese otro plan de renovación urbana que también, digamos, acabó con ese sector visto como sector de la prostitución en Pereira. Entonces vemos como casi que el desarrollo urbano de la ciudad también ha marcado como esa intención de borrar la prostitución de la historia de la ciudad, ¿sí? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. No, y es supremamente interesante. Yo le agradezco, Carolina, que se aclare esto, que no se trata de hacer una oda a la prostitución. Usted está describiendo una situación de Pereira dentro de un contexto, y sería innegable decirlo, así nos incomode, y yo creo que es hablando, es verbalizando que este tipo de cosas se deben de saber manejar. Entramos a la recta final del programa, para preguntas cortas, muy cortas. Pero a mí me gustaría decir solo una cosita chiquita adicional a eso, y es, lo que es más interesante todavía es las mujeres pereiranas vistas como mujeres liberales, como mujeres que llegaron de manera temprana al mercado laboral, que tuvieron alguna autonomía, algún empoderamiento económico, y que también por eso fueron calificadas como mujeres fáciles. Claro, tenemos que ubicarnos en la época. Si tuviera que resumir una frase a Pereira, ¿cuál sería? Entre paréntesis. Entre paréntesis. ¿La gastronomía podría ser el ícono número 11 de su estudio? Pero ¿qué gastronomía? Por ejemplo, las empanadas han tenido un lugar muy importante en la historia de Pereira. ¿Colombia es consciente de la celebración de los 150 años de Pereira? Cada vez más. Hace poco un concejal de Bogotá tildó a las mujeres lesbianas de mujerzuelas. ¿Son algunas sociedades más proclives a determinado tipo de comportamientos? Por supuesto que no, mujerzuela con mujerzuela, hombrezuelo con mujerzuelo, y en sentido contrario. Y viceversa. Una cualidad de los pereiranos. La tolerancia con límites. Un defecto. No sé, un defecto no sé en este momento. Carolina, se nos acabó el tiempo, tengo muchas más preguntas que formularle, pero debo seguir las instrucciones de mis productores. Mil gracias por acompañarnos, y me comprometo a hacer un nuevo programa sobre el capítulo de la prostitución, porque creo que queda mucha tela por cortar. Muchas gracias y éxitos en el trabajo que está realizando. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés García, los espero la próxima semana aquí en Voz Populi con otro invitado. Mil gracias, Andrés.